Muy buenos días, queridos hermanos. El título de esta meditación es Los niños, nuestros ejemplos. Y la base para esta meditación se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 13 al 16. Leo para ustedes esta porción de 4 versículos que dice así. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este es un pasaje muy pequeño, de solo 4 versículos. También lo relata Mateo y el libro de Lucas, en 3 versículos. Este es un pasaje muy importante, ya que se repite en los 3 evangelios. El contexto en el cual se desarrolló este incidente fue cuando Jesús iba a Jerusalén para morir en la cruz. Imaginemos que en este momento realmente era un tiempo difícil para Jesús. Quizás sus discípulos podían ver en su rostro las tensiones internas que había en su corazón. Porque más tarde, cuando fueron a orar al huerto de Getsemaní, Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sabía que muy pronto iba a ser entregado, iba a ser crucificado y Él iba a morir. Esta circunstancia, el que estaba viviendo Jesús, hace más grande el gesto que Él tuvo para los niños. Aun cuando Él estaba en camino hacia Jerusalén para entregar su vida y ser sacrificado, Él tuvo tiempo para los niños y expresó palabras que nunca deberíamos olvidar. En este corto pasaje, queridos, encontramos 4 personajes y vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. En primer lugar están los padres. En segundo lugar están los discípulos. En tercer lugar está Jesús. Y en cuarto lugar están los niños. Los padres, en primer lugar, dice: le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase, dice Mateo. Marcos dice: le presentaban niños para que los tocase, y Lucas repite lo mismo: traían a él niños para que los tocase. Sin ninguna duda, quienes presentaron y quienes trajeron a los niños fueron los padres. Ellos querían que Jesús los tocase, Jesús les diera su bendición. Esta palabra que toma tanto los 3 evangelistas, presentar, esta palabra viene del griego, que significa dedicar. Cuando ellos dedicaban los sacrificios, usaban esta misma palabra. Sugiere la idea de dedicación. Yo dedico a mi hijo a Jesús. En aquel tiempo era algo muy natural que los padres quisieran que sus hijos fueran bendecidos por un rabino, por un maestro muy importante. Y esta es la razón por la cual le traen sus niños a Jesús. Algunos comentaristas dicen que esto lo realizaban cuando el niño estaba muy pequeño. A veces, cuando no cumplía el año, lo traían para recibir una bendición. Quizás de aquí surge la idea que tenemos ahora en la iglesia de dedicar a los niños a su temprana edad. Esta es una buena costumbre que debemos practicar, porque indica, en primer lugar, la fe que tenemos en Jesús. Queremos que Jesús bendiga a nuestros niños. Tenemos fe en Él. En segundo lugar, indica que queremos que nuestros niños lleguen a tener un encuentro personal con Jesús y que siga su camino. Pero también indica un compromiso por parte de los padres y de la iglesia a la cual pertenece el Padre, para que podamos guiarles y conducirles en los caminos del Señor. Aquí vemos en primer lugar entonces a los padres en el deseo de que el Señor bendijera a sus hijos. En segundo lugar vemos la actitud de los discípulos. Los discípulos, dice Mateo 19:13, le reprendieron. Marcos 10:13 dice que los discípulos reprendían a los padres que les presentaban a los niños. Y Lucas dice: lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Hermanos, los 3 evangelistas dicen que les reprendieron, les llamaron la atención a los niños y a los padres, porque no querían que molestaran al Señor. Yo pienso que los niños, como son inquietos, hacían bulla, distraían a los adultos.
Y quizás por eso los discípulos, en el afán de hacer bien, les reprendieron. Hermanos, pero los niños son así por naturaleza. Ellos hacen bulla, hacen ruido, corren, distraen. Ellos son así. Pero también yo pienso en el sentido más positivo que los discípulos no querían que los niños molestaran a Jesús, porque como dije antes, Jesús iba rumbo a Jerusalén y había mucha tristeza en su corazón. ¿Cuántas veces cuando el padre llega a la casa cansado y quiere descansar, los niños hacen bulla, la mamá les dice, no vayas a molestar, no vayas a hacer bulla porque tu papá está descansando? Quizás en el deseo de proteger a Jesús, ellos tomaron esta actitud. Hermanos, muchas veces nosotros también, con nuestras palabras o acciones, minimizamos la importancia de los niños. Quizás les despreciamos por ser niños. Más importancia le dedicamos a los jóvenes o adultos que a los niños. En el tiempo de Jesús sucedía eso también. Las mujeres y los niños eran considerados como no muy importantes. Y este es un error que caemos como padres o adultos. Cometemos este error de menospreciar a los niños. Como dije antes, quizá los discípulos sin mala intención cayeron en este error y por eso reprendieron. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo? No le damos importancia a los niños, pero ellos realmente son muy importantes y especialmente son muy importantes para Jesús. El tercer personaje aquí es Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Hemos visto la reacción de los discípulos. Hemos visto la acción de los padres. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Me llama mucho la atención que el versículo 14 dice, viendo Jesús esto, se indignó. Marcos dice que se indignó. Los otros evangelistas no dicen esta palabra, pero Marcos sí la refiere. Jesús se indignó con la actitud de los discípulos ante los niños. El indignarse es molestarse en grado sumo, de una manera fuerte. Pocas cosas causaron la indignación del Señor. Esta fue una de ellas. Dice el diccionario que indignarse produce aún en nosotros cambios físicos. Dice que aumenta la presión sanguínea y el ritmo cardíaco y produce un enojo vehemente. Aquí vemos a Jesús indignado, con la actitud de los discípulos, reprendiendo a los padres que traigan los niños a donde Él. Y después de indignarse, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, el Señor quiere que los niños vengan a Él. Él no quiere que nosotros los adultos le impidamos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente dice el versículo 14, tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esta escena muestra el gran amor que tenía Jesús y tiene Jesús por los niños. Hermanos, los niños son importantes para Jesús. Él con su actitud nos demuestra que no importa cuán cansado y triste estaba. Él dijo, vengan, dejen que los niños vengan a mí y no se los impida. Aun cuando Jesús marchaba rumbo a la cruz, tuvo tiempo para tomar a los niños en sus brazos, sonreírles, tocar sus cabecitas y bendecirlos. No sabemos cuántos niños habían en ese lugar, pero Él tomó tiempo para ellos. Queridos hermanos, si los niños son importantes para Jesús, lo deben ser también para nosotros. Los niños deben ser importantes para la iglesia. Y eso tenemos que aprenderlo y recordarlo siempre. Pero muchas veces con nuestra actitud lo dejamos a un lado. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para dedicar lo mejor para ellos. Cuando pensamos en la escuela dominical, pensamos en los maestros, pensamos en lo que vamos a dar a los niños en nuestra casa, lo mejor debe ser para ellos. El mejor de nuestros esfuerzos, la mejor educación, la mejor ropa, el mejor alimento, nuestra mejor inversión. Y por supuesto, el mejor ejemplo debe ser para nuestros niños. Jesús ama a los niños y Él no quiere que le impidamos nosotros los adultos que lleguen a Él. Y en cuarto lugar, los niños. El cuarto personaje son los niños. Primero,
los padres, segundo los discípulos, tercero Jesús y los cuartos los niños, hermanos. Y quiero decir, para empezar esta reflexión en cuanto a los niños, que a los niños les encanta venir a Jesús. Hermanos, los niños tienen un corazón tierno y ellos muy fácilmente vienen a Jesús. Alguien dijo que si predicamos a 100 personas adultas, 90 rechazan el mensaje y solo 10 se convierten. Pero si predicamos a 100 niños, 90 aceptan a Jesús y solo 10 no lo hacen. Jesús, luego de dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, va a decirles, porque de los tales es el reino de los cielos. Y agrega en el versículo 15 algo muy importante y dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esta expresión, que el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos, esta expresión aquí Jesús está poniendo a los niños como un ejemplo. Si quiere decir a los adultos, mire, tenemos mucho que aprender de los niños. Creo que el Señor llega a un extremo cuando expresa esto, ¿no? Que si no somos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Pregunto, ¿hay algo que podemos aprender de los niños? ¿Hay algo que ellos nos pueden enseñar? Porque normalmente es al contrario. Son los adultos quienes enseñan a los niños. Pero, ¿saben, queridos hermanos? Nosotros los adultos tenemos mucho que aprender de los niños. Y en esta mañana me gustaría reflexionar en 5 cosas rápidamente de que tenemos que aprender de los niños. En primer lugar, el niño es humilde, por naturaleza es humilde. En Mateo 18, 1 al 5 dice que los discípulos estaban discutiendo quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Por lo general, el niño es humilde. El niño aún no ha aprendido a pensar en términos de posesión, orgullo, prestigio. Hermanos, el niño aún no ha descubierto en sí mismo su propia importancia. El Señor usó a este niño como un ejemplo de humildad. Cuando Jesús quiso enseñarle a los discípulos sobre quién sería el mayor, Jesús llamó a los niños y los puso como un ejemplo. En segundo lugar, el niño por naturaleza es obediente. Con frecuencia vemos a niños desobedientes, pero por paradójico que parezca realmente, el instinto, el deseo del niño realmente es obedecer, es seguir a un adulto, a sus padres o a sus maestros. No solamente es obediente, sino que cree en lo que dice el adulto o sus padres. El niño no cuestiona. Aún no ha aprendido esa falsa independencia de los adultos, ¿no? Y menos aún de obedecer y seguir a Dios. Él acepta fácilmente la autoridad, ya sea de los padres o maestros en escuelas. Y hay etapas en la vida, que generalmente cuando son pequeños, que el niño cree que el padre lo sabe todo y siempre tiene la razón. Queridos hermanos, el niño por naturaleza es obediente. Y en tercer lugar, el niño por naturaleza no es malicioso, no tiene malicia. Pablo decía en 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, pero sed niños en la malicia. Es algo que caracteriza al niño de manera exclusiva, realmente. No es una característica de los jóvenes ni aún de los adultos, hermanos. El niño jamás piensa que una persona es mala o puede ser una mala persona. Él fácilmente puede hacerse amigo de un desconocido. Yo recuerdo una historia que escuché de un misionero que una vez fue al centro de la gran ciudad y él llevaba de la mano a su niño, pero de pronto sacó su mano de él y volteó y se dio cuenta que no estaba allí. Y comenzó a regresar por el camino que había ido y luego lo encontró al niño saludando y hablando con un mendigo que estaba en la calle. Y cuando el padre le reprendió, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué hiciste esto? El niño le dijo, este señor te estaba dando la mano. Levantó su mano para saludarte y tú pasaste de largo. Y él le dio la mano pensando que estaba saludándolo. Y el mendigo lo que quería era una moneda y se quedó conversando.
Hermanos, el niño no tiene malicia. El niño cree en todos. Él no ha aprendido a sospechar del mundo. Él sigue pensando en lo mejor de los demás. Hemos visto que el niño es un ejemplo en humildad. Es un ejemplo en obediencia. Es un ejemplo en no tener malicia. En cuarto lugar, el niño tiene una fe especial. El niño entiende las cosas espirituales mejor que los adultos. Es por esa razón que el Señor le dijo a los discípulos: si no fueras como niños, no entraréis en el reino de los cielos, porque el niño cree lo que el Señor dice. En Mateo 11:21 dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Qué cosas? Cosas de la fe. Dice, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermanos, el niño tiene una fe sencilla pero profunda en lo que el Señor dice. Él no se preocupa qué es lo que va a comer o vestir. Él va a la escuela confiado que cuando viene a casa tendrá lo que necesita. Cuando un niño sale de viaje no se preocupa por el pasaje. Confía que sus padres conocen el camino y lo llevarán al lugar seguro. La confianza que un niño tiene en sus padres es absoluta, como tendría que ser la nuestra en nuestro Padre Celestial. El niño tiene fe. El niño cree que lo que Dios dice es verdad. A esto se refería Jesús cuando nos dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Hermanos, el niño cree. El niño cree en el Señor y cree en sus promesas. Hace muchos años, cuando mi hija Denise era muy pequeña, ella se enfermó del estómago y ella no podía comer la comida normal. Solamente tomaba agua y algo que no permitiera que se deshidratara más. Ella estaba muy débil y aún a veces le costaba pararse, pero un día, viendo que no mejoraba, era algo viral y tenía que su cuerpo expulsarlo por sí misma, pero cada día se debilitaba más, junto con mi esposa Clarita nos pusimos a orar por ella y le pedimos al Señor que la sanara. Cuando abrimos nuestros ojos, Denise estaba despierta. Y al mirarnos le dijimos: Denisita, Diosito te sanó, tú ya estás sana. Y fuimos a la iglesia a la cual pastoreábamos, y en la puerta de la iglesia encontramos a un hermano con su hijito y su esposa. Y el niño tenía en sus manos una bolsa grande de chisitos, de papitas fritas. Y entonces estaba comiendo con muchas ganas y cada vez que mordía las papitas hacía ruido. Y el Denisita, al mirar eso, quizás estaba deseando esa comida. Gonzalo se dio cuenta, entró a la tienda y compró un paquete grande de esas cosas y sin saber que mi niña estaba enferma, se lo dio. Denisita abrió la bolsa y nos miramos con Clarita y dijimos: ella no puede comer eso porque está mal de su estómago. Y yo le dije a Denisita: usted no puede comer eso porque está enfermita del estómago. Y ella miró y me dijo: tú me dijiste que Jesús me sanó, que yo estaba sana. Y yo no sabía si decirle que coma o no en ese momento, porque no quería interferir la fe que ella tenía en el Señor, que la había sanado. Y ella empezó a comer. Y ella estaba sana. No le hizo daño. Ella le creyó a Jesús. Creyó en la palabra que le había dicho, que Jesús la había sanado, y fue sana. Queridos hermanos, el niño tiene una fe sencilla. Él entiende las cosas espirituales mucho mejor que nosotros los adultos y es un ejemplo para nosotros en esto. El niño es humilde, el niño es obediente, el niño no tiene malicia, el niño tiene una fe pura, entiende las cosas espirituales. En quinto lugar, el niño perdona fácilmente. El niño aún no ha aprendido a experimentar sentimientos de venganza, él no tiene rencor. Él tiene una memoria de corto alcance. Hermanos, porque
aun cuando somos injustos. Como padres, muchas veces castigamos a nuestros hijos injustamente, hermanos. A veces les exigimos ser modelos de obediencia, queremos que tengan buenos modales, que tengan un lenguaje refinado. Hermanos, que muchas veces nosotros fallamos en esas cosas y les castigamos y les llamamos la atención fuertemente. Pero el niño perdona fácilmente. Él tiene esa capacidad asombrosa de perdonar y olvidarlo muy pronto. Él olvida, Él perdona fácilmente. Qué hermosa característica. El niño podemos castigarle en el día y después viene corriendo, nos abraza y dice, papito te amo. Olvidó el castigo. No guarda rencor. Menos piensa en términos de venganza. Y tiene una memoria muy corta. Hermanos queridos, qué lindo sería el mundo si todos fuéramos como niños. Si fuéramos humildes, obedientes, sin malicia, con una fe poderosa en el Señor. Y que tengamos esa capacidad preciosa de perdonar. Estas características son el pasaporte, como dijo Jesús, para el reino de los cielos. Si no somos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es para ellos. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? Hace algún tiempo atrás llegó a mis manos un poema cuyo título es Si Dios te da un hijo. Y dice así, si Dios te da un hijo, dale gracias a Él. Pero al mismo tiempo reconoce tu responsabilidad porque Dios te confía algo precioso en tus manos. De ahora en adelante tú serás para ese niño la imagen de Dios. Haz que hasta los 10 años te quiera, hasta los 20 te admire, hasta la muerte te respete. Haz que hasta los 10 años será su cuidador, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo. Enséñale a amar. Cuando tú amas a tu esposa, a tu prójimo, a ti mismo. Enséñale a respetar, muéstrale que respetas a Dios, que respetas a tu esposa, a tus hijos. Enséñale primero buenos principios y sobre todo la fe en Dios. Entonces podrás sentir la plena felicidad de una paternidad responsable. Entonces podrás exclamar, he sido un buen padre para mis hijos, y tus hijos aprenderán a creer y a seguir a Dios. Padre, en esta mañana, a la luz de esta palabra, te invito en primer lugar a agradecer al Señor por cada uno de tus hijos. Recuerda que nuestros niños son un regalo de Dios. Dice Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. En segundo lugar, pídele perdón a Dios por las veces que has fallado. Recuerda que los niños aprenden más por lo que ven en nosotros que lo que le decimos. El ejemplo es muy importante. Y es posible que con nuestras vidas hayamos estado impidiendo o hayamos impedido que nuestros niños vengan al Señor. Y en tercer lugar, te invito a comprometerte delante del Señor a ser el mejor padre para tus hijos que puedas ser. No importa la edad que ellos tengan ahora, tú puedes decirles que les amas, tú puedes abrazarlos, y si tienes que pedirle perdón, hazlo. Nunca es tarde para empezar. Y al mismo tiempo que te comprometes con el Señor a ser el mejor padre, te invito a que le pidas al Señor sabiduría para guiarlos y criarlos en los caminos. Recuerda, querido hermano, que nuestro mayor tesoro son nuestros hijos. Y como dice el Salmo 127:3, los hijos son un regalo de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por esta palabra que tú nos entregas hoy. Gracias, Señor, porque en medio de la tristeza, el dolor, la angustia que tenías esa última semana, tú paraste a la multitud, rompiste su agenda y le dedicaste tiempo a los niños. Gracias, Señor, porque con tu indignación nos muestras el amor que tienes para ellos, Señor, la importancia que tienen para ti y lo deben tener para nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de tu abultada,
apretada agenda, Señor, diste tiempo para los niños, estar con ellos y bendecirlos. Señor, ayúdanos a aprender de ellos. Gracias porque los pusiste como ejemplos de humildad, de obediencia, ejemplos de cómo debemos ser sin malicia. La fe de los niños es preciosa, lo creen todo. Y gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ellos en que tenemos que perdonar, olvidar, no guardar rencor, menos tener sentimientos de venganza, Señor. Gracias te damos por eso. Y en esta mañana, Señor, te pedimos tu ayuda. En primer lugar, gracias por nuestros niños. Y perdónanos, Señor, si con nuestra actitud, con nuestro ejemplo, hemos impedido que ellos vengan a ti. Y te pedimos que nos ayudes a ser los mejores padres. No importa la edad que tengan ellos ahora, podemos serlo con la ayuda tuya. Danos sabiduría, danos inteligencia para poder guiarlos, especialmente a tus caminos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que así será. En el nombre de Jesús. Amén y amén.